Hubo un momento en el verano europeo de 2019 en que Raúl Alonso Jiménez Rodríguez firmó por el Wolverhampton Wanderers de forma definitiva por cerca de 36 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia de ese club. Lo que esa cifra no contaba era lo que ya había costado llegar hasta ahí. Los años de silencio en el Atlético de Madrid, los préstamos que parecían condenas, la selección que dudó de él cuando más lo necesitaba y el accidente que casi le arrancó la posibilidad misma de seguir jugando. Pero eso no fue todo, porque incluso cuando Jiménez logró todo lo que el fútbol europeo puede ofrecer a un delantero mexicano, la historia volvió a complicarse de maneras que nadie había podido anticipar. Lo que vino después diría más sobre su carácter que cualquier gol que haya marcado. Si crees que Raúl Jiménez es simplemente un 9 que apareció y desapareció del mapa, te pedimos que te quedes hasta el final, porque esta historia todavía no terminó. Y lo que vas a escuchar cambia por completo la forma en que uno mira su carrera. Raúl Alonso Jiménez Rodríguez nació el 5 de mayo de 1991 en Tepeji del Río de Ocampo, un municipio del estado de Hidalgo que no figura en los grandes mapas del fútbol mexicano. No es Guadalajara, no es la Ciudad de México, no es Monterrey. Es un lugar donde el fútbol no tiene academias con césped artificial ni entrenadores con títulos europeos. Es un lugar donde el fútbol se juega porque sí, porque es lo que hay, porque es el idioma que entiende cualquier niño sin necesidad de que nadie se lo explique. Y Raúl lo aprendió desde muy pequeño, en las calles de tierra y en los canchos improvisados donde la pelota rueda diferente y los controles tienen que ser más finos porque el suelo no perdona. Ese entorno no era una limitación. Era, aunque nadie lo supiera entonces, la primera escuela de un delantero que aprendería a moverse en espacios reducidos, a proteger el balón con el cuerpo, a anticipar lo que venía porque en esos campos no había tiempo ni lugar para errores. La infancia de Jiménez no fue la de un chico con todo a favor. Fue la de alguien que tuvo que ganarse cada metro. Su familia fue el primer gran pilar. El fútbol no era una extravagancia ni una apuesta arriesgada en la casa de los Jiménez. Era parte del tejido de la vida cotidiana. Raúl creció viendo el juego con su padre, escuchando historias sobre jugadores mexicanos que habían cruzado el Atlántico, imaginando que algún día él también podría ser parte de esa conversación. No era un sueño abstracto, era una dirección. Y esa dirección estuvo clara desde muy temprano, incluso cuando el camino para llegar ahí no lo era. Hidalgo no tiene la infraestructura futbolística de los grandes estados del país, y eso significaba que el talento tenía que ser lo suficientemente evidente como para que alguien lo buscara. En el caso de Jiménez, lo fue. A una edad en que muchos niños todavía están definiendo si les gusta el fútbol o el béisbol, Raúl ya estaba siendo observado. Su físico era notable incluso entonces, una combinación de altura, coordinación y potencia que no era habitual en alguien tan joven. Pero lo que más llamaba la atención no era el físico, era la cabeza, la forma en que leía el juego, la manera en que se posicionaba, la inteligencia con la que elegía cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. Eso no se enseña en ninguna academia. O viene de fábrica o no viene. El primer gran paso llegó cuando el América se fijó en él. El Club América, uno de los clubes más grandes de México, con toda la historia y toda la presión que eso implica, decidió incorporarlo a sus fuerzas básicas. Para un chico de Tepeji del Río, ese traslado a la Ciudad de México era mucho más que un cambio de club. Era un cambio de mundo. Las dimensiones eran distintas, la exigencia era distinta, los compañeros eran distintos. Todo lo que había funcionado en los campos de tierra de Hidalgo ahora tenía que funcionar en instalaciones profesionales,
con entrenadores que habían visto cientos de talentos pasar y que sabían perfectamente cuáles sobrevivían y cuáles no. Raúl sobrevivió. Más que eso, destacó, porque el talento que había desarrollado en condiciones adversas resultó ser más sólido que el de muchos chicos que habían crecido en academias con todos los recursos. Lo que se construye con dificultad suele ser más resistente. Y eso era exactamente lo que Jiménez llevaba dentro. La vida en la Ciudad de México no fue fácil para un adolescente que venía de provincia. El desarraigo es una experiencia que pocos entienden desde afuera. La distancia de la familia, la adaptación a una ciudad que no te espera ni te acomoda, la presión constante de rendir en un entorno donde la competencia es alta y el margen es mínimo. Pero Raúl encontró en el fútbol mismo el ancla que necesitaba. Cada entrenamiento era una forma de olvidar lo difícil del contexto. Cada gol en las categorías juveniles era una confirmación de que la dirección era la correcta. Y poco a poco, su nombre empezó a instalarse dentro de la estructura del América no como uno más, sino como alguien que tenía algo diferente, algo que valía la pena esperar. El ascenso al primer equipo llegó con naturalidad, aunque no por eso sin presión. El América es un club donde la paciencia tiene un límite, donde el aficionado exige y donde los medios observan cada movimiento con una lupa que puede tanto construir carreras como destruirlas antes de que empiecen. Jiménez debutó en la primera división mexicana siendo todavía muy joven, y lo hizo en un equipo que competía por los títulos más importantes del continente. No era un contexto donde los errores se perdonaran fácilmente. Era un contexto donde cada partido significaba algo, donde el técnico esperaba rendimiento desde el primer minuto y donde los compañeros también eran figuras con nombres propios. Insertarse en esa dinámica y no desaparecer era en sí mismo un logro. Raúl no desapareció. Sus primeras temporadas con el primer equipo del América mostraron a un delantero en construcción permanente. No era el Jiménez acabado de hoy. Era un jugador que todavía estaba aprendiendo lo que significaba rendir en el fútbol de alto nivel, que cometía errores de posicionamiento, que a veces tomaba decisiones precipitadas frente al arco, que necesitaba más partidos para encontrar el ritmo. Pero había algo que nadie podía negarle: la voluntad de mejorar. Y esa voluntad, combinada con el trabajo físico que comenzaba a diferenciarlo de sus pares, fue construyendo una base que con el tiempo se volvería indestructible. Las estadísticas de esos años no eran espectaculares, pero los que miraban con atención ya podían ver lo que vendría. No era casualidad que los técnicos confiaran en él. Era el resultado de horas y horas de trabajo que no aparecen en ninguna hoja de datos, pero que definen exactamente qué tipo de futbolista va a ser alguien cuando la presión apriete de verdad. En ese periodo con el América, Jiménez también empezó a ganar proyección internacional. La selección nacional comenzó a observarlo, primero en categorías menores y luego con la intención más seria de incorporarlo al proceso mayor. Y fue en ese contexto donde quedó claro que Raúl Jiménez no era simplemente un buen delantero mexicano. Era un delantero mexicano con proyección europea real, con el físico, la mentalidad y las características técnicas que el fútbol del viejo continente demanda. La pregunta no era si llegaría a Europa, era cuándo y con qué equipo. Y la respuesta llegó antes de lo que muchos esperaban. La Copa de Oro de 2013 fue un punto de inflexión. Con la selección mexicana, Jiménez tuvo una actuación que no pasó desapercibida para los ojeadores europeos que seguían el torneo. No fue necesariamente un torneo de estadísticas extraordinarias, pero fue un torneo donde demostró que podía rendir en el nivel internacional, que su juego no se venía abajo bajo presión, que sabía moverse entre defensas organizadas y que tenía recursos para crear peligro incluso cuando las cosas no salían del todo bien.
Ese torneo fue una tarjeta de presentación. Y las cartas llegaron. El Atlético de Madrid se presentó como el destino. No era cualquier club. Era el club que Diego Simeone estaba transformando en una potencia europea. El club que había llegado a la final de la Champions League en 2014. El club que jugaba con una intensidad defensiva y una verticalidad ofensiva que pocos podían igualar en el mundo. Que un delantero mexicano llegara al Atlético de Madrid en ese momento era una señal clara de que el fútbol europeo lo consideraba un jugador real, no un experimento exótico. La contratación se concretó en 2014. Y ahí comenzó la parte de la historia que muchos recuerdan mal. Porque lo que vino en Madrid no fue lo que nadie esperaba, ni Raúl, ni el club, ni la afición rojiblanca. El problema con el Atlético de Madrid no era el club, el problema era el momento. Raúl Jiménez llegó a una plantilla donde el 9 era Fernando Torres, donde Diego Costa ya había dejado su huella y donde la competencia por los minutos en el ataque era brutal. Simeone construía un sistema donde los delanteros necesitaban entender profundamente su rol dentro de un esquema muy específico, y ese aprendizaje lleva tiempo. Tiempo que en el Atlético de Madrid no sobra. La primera temporada fue difícil. Los minutos fueron escasos. Las oportunidades llegaban cuentagotas y cuando llegaban la presión de rendir de inmediato era tan grande que resultaba casi imposible encontrar ritmo. Un delantero necesita partidos para estar afilado. Sin partidos, el afilado desaparece. Y sin afilado, los pocos minutos que aparecen se desperdician. Era un círculo que Jiménez no podía romper desde adentro. Los números de esa primera etapa rojiblanca hablaban solos. Apariciones esporádicas, goles que tardaban en llegar, una presencia en el equipo que era más promesa que realidad. El Atlético y Simeone decidieron que la mejor solución era ceder a Jiménez para que acumulara minutos y nivel en otro contexto. Fue así como llegó el préstamo a la Real Sociedad. Ese movimiento era lógico en el papel, pero en la práctica significaba algo muy claro. El Atlético de Madrid no te considera listo para ser titular indiscutible. Y eso, para un jugador que venía del América con la expectativa de convertirse en figura del fútbol español, tenía un peso simbólico enorme. No era una condena oficial, pero se sentía como una. En la Real Sociedad, Jiménez encontró minutos pero no la continuidad que necesitaba para explotar del todo. El club vasco pasaba por su propio proceso de transición, y aunque las actuaciones de Raúl fueron correctas, tampoco fueron las que encendían reflectores, ni las que hacían que el Atlético reconsiderara su posición. Fue un año de aprendizaje, de adaptación al ritmo de la Liga Española, de entender que el fútbol europeo es más lento en su desarrollo de lo que parece desde afuera. Al mismo tiempo, la selección mexicana seguía confiando en él para momentos importantes, lo que servía de ancla emocional en un momento donde el proyecto de club se sentía inestable. Pero incluso eso tenía sus complicaciones porque la selección también comenzaba a poner en duda si Jiménez era el 9 que el equipo necesitaba en el ciclo mundialista que se aproximaba. El regreso al Atlético después del préstamo no cambió la ecuación. Simeone tenía sus planes y Jiménez no era protagonista central en ellos. La plantilla era demasiado profunda, la competencia demasiado alta y el técnico argentino demasiado exigente con los roles como para ceder espacios sin garantías de rendimiento inmediato. Jiménez seguía siendo un jugador del Atlético de Madrid, sí, pero en la práctica era un jugador del Atlético de Madrid que no jugaba para el Atlético de Madrid. Y esa condición, sostenida en el tiempo, empiezan a afectar cosas que no son visibles en las estadísticas, pero que son fundamentales para cualquier futbolista. La confianza, el ritmo, la sensación de pertenencia. Todo eso se erosiona cuando los minutos no llegan, y cuando la erosión empieza, el descenso puede ser muy rápido. Fue entonces cuando apareció el Benfica.
el club portugués, uno de los grandes del fútbol de ese país y con una tradición importante en la formación y lanzamiento de jugadores hacia las grandes ligas europeas, decidió apostar por Giménez en calidad de préstamo. Portugal no es España ni Inglaterra. El ritmo de la liga es diferente, la visibilidad mediática es menor, y para un jugador que buscaba demostrar cosas concretas, era un destino que generaba sensaciones encontradas. Pero lo que Lisboa le ofreció a Raúl Jiménez fue algo que el Atlético de Madrid le había negado sistemáticamente: minutos, muchos minutos, continuidad, confianza del entrenador. Un sistema donde él era el centro y no una pieza de rotación. Y con eso, todo cambió. El Jiménez que apareció en el Benfica no era el mismo que había estado atrapado en la rotación del Atlético. Era un delantero liberado, que jugaba con la certeza de que iba a estar en el 11, que podía equivocarse en un partido porque el siguiente también iba a ser suyo. Esa seguridad transforma a los futbolistas. La convierte en confianza, y la confianza en rendimiento, y el rendimiento en números que el mercado no puede ignorar. Los goles empezaron a llegar con una consistencia que hacía tiempo no se veía en su carrera. Los partidos de Liga Portuguesa, de Copa, de Europa. Jiménez respondía en todos los escenarios. Su nombre empezó a instalarse de una manera diferente en las conversaciones del fútbol europeo. Ya no era el delantero mexicano que el Atlético tenía pero no usaba. Era el delantero que el Benfica no quería perder y que medio continente comenzaba a seguir con atención renovada. La temporada en Lisboa fue la confirmación de algo que los que creían en Jiménez sabían desde hacía tiempo. Cuando el contexto es el correcto, este jugador es un delantero de nivel europeo real. No de adorno, no de cuota, de nivel real. Los números lo decían. La manera en que dominaba los partidos lo decía. La forma en que sus compañeros lo buscaban lo decía. Y sobre todo, lo decía la Champions League. Porque cuando el Benfica enfrentó a equipos de primer nivel continental, Jiménez no desapareció. Compitió. Y eso, para un delantero que venía de años de dudas y préstamos y silencios, valía más que cualquier estadística aislada. El Atlético de Madrid, sin embargo, ya no tenía espacio para él. La plantilla siguió evolucionando. Los nombres que Simeone necesitaba para su sistema no coincidían con lo que Jiménez ofrecía, y la relación entre el club y el jugador llegó a su punto final de la única manera posible: con una venta. Y fue entonces cuando apareció el Wolverhampton Wanderers. El Wolverhampton de 2018 era un proyecto particular. Un club histórico de la primera división inglesa que había pasado años en las categorías inferiores, que había construido un modelo de negocio basado en la conexión con el mercado de jugadores portugueses a través de su agente Jorge Méndez, y que estaba regresando a la Premier League con ambición y presupuesto. Necesitaban un delantero de referencia, un 9 moderno, capaz de jugar con la espalda a la portería pero también de profundizar, de trabajar para el equipo pero también de definir, de ser figura pero también de sacrificarse cuando el sistema lo necesitaba. El perfil era exactamente Raúl Jiménez. El primer año en Wolverhampton fue en condición de préstamo. Una temporada para ver si la adaptación funcionaba, si el jugador y el club se entendían, si el proyecto tenía sentido más allá del papel. Y la respuesta fue tan rotunda que al año siguiente el traspaso se hizo definitivo, con aquellos 36 millones de euros que convirtieron a Jiménez en la apuesta más cara de la historia del club. No era un número menor, era una declaración de intenciones. Y Raúl respondió a esa declaración de la única manera que conoce: jugando. Las temporadas de Jiménez en el Wolverhampton fueron, por derecho propio, las mejores de su carrera hasta ese momento.
El sistema de Nuno Espírito Santo era perfecto para sus características. Un equipo que defendía ordenado y salía rápido en transición, donde el delantero centro necesitaba ser el punto de referencia al que todo el equipo miraba cuando llegaba el momento de atacar. Giménez era exactamente eso. Sus números en esos años no dejaban lugar a dudas. Goles en la Premier League, en la Europa League, ante equipos de primer nivel europeo. Su duelo con las defensas más sólidas de Inglaterra mostró a un delantero que no se achicaba ante la exigencia, que encontraba recursos cuando los espacios eran mínimos, que era capaz de anotar de todas las maneras posibles. De cabeza, con el pie derecho, con el izquierdo, en transición, en juego estático, en jugadas construidas. La versatilidad técnica que había desarrollado desde joven encontraba en la Premier League su escenario más exigente y también el más apropiado. En el plano personal, Wolverhampton también le ofreció algo que llevaba años buscando: estabilidad. Un club donde era el referente indiscutible, donde el entrenador contaba con él, donde sus compañeros lo buscaban y confiaban en su capacidad para resolver situaciones difíciles. Esa estabilidad se tradujo en confianza, y la confianza en el tipo de rendimiento que hace que los grandes clubes del mundo empiecen a poner su nombre en sus listas. Manchester United, Barcelona, Bayern Múnich. En algún momento, el nombre de Giménez apareció vinculado a todos ellos. El margen entre ser una figura del Wolverhampton y ser el siguiente paso en un club de élite absoluta era mínimo. El siguiente capítulo de su historia parecía escrito. Pero el fútbol tiene una manera cruelísima de interrumpir las narrativas cuando menos se espera. El 29 de noviembre de 2020, en un partido de Premier League entre el Wolverhampton y el Arsenal disputado en el Molineux, ocurrió algo que cambió todo. En una jugada aérea, Raúl Jiménez y el defensor del Arsenal David Luiz chocaron violentamente con la cabeza. Los que estaban en el estadio vieron cómo Jiménez caía al suelo y no se movía. Los que miraban por televisión vieron la misma imagen. Un jugador quieto, sin respuesta, mientras sus compañeros llamaban desesperadamente al cuerpo médico. El partido se detuvo. El tiempo se estiró de una manera extraña, como sucede siempre cuando algo grave ocurre en un campo de fútbol y nadie sabe todavía qué tan grave es. Raúl Jiménez fue sacado en camilla con una máscara de oxígeno. Todos sabían que no era un golpe normal. Nadie sabía todavía hasta qué punto no lo era. El diagnóstico confirmó lo peor: fractura de cráneo. Una lesión que en el imaginario del fútbol no suena a lesión deportiva, sino a accidente de tráfico. Una fractura de cráneo no es algo que se recupera en semanas ni con fisioterapia intensiva. Es algo que te saca del fútbol por un tiempo indefinido, que te pone en un territorio donde las preguntas médicas son más importantes que las deportivas, donde lo que está en juego no es un campeonato ni un récord, sino algo mucho más elemental y mucho más importante. El golpe fue en una zona crítica. La cirugía fue inmediata y necesaria. Y el periodo de recuperación que se abrió no tenía un horizonte claro, porque en situaciones así el cuerpo humano define los tiempos y los médicos solo pueden acompañar. Los meses que siguieron al accidente fueron los más oscuros de la carrera de Jiménez. No porque el club le diera la espalda. El Wolverhampton estuvo con él en todo momento, le renovó el contrato, le expresó públicamente su apoyo de manera inequívoca. No porque la selección mexicana lo olvidara. La presencia de Jiménez en el imaginario del fútbol mexicano era demasiado grande como para que un accidente, por grave que fuera, pudiera borrarlo. Lo oscuro era la incertidumbre. La pregunta que nadie podía responder con certeza: ¿volvería a jugar? Y si volvía, ¿sería el mismo jugador? Una fractura de cráneo no solo tiene consecuencias físicas,
tiene consecuencias psicológicas. El miedo a volver a recibir un golpe en la cabeza, a exponerse nuevamente a esa vulnerabilidad, es un obstáculo que ningún fisioterapeuta puede trabajar en una camilla. Ese obstáculo se trabaja adentro, en un territorio donde solo el jugador puede entrar. Lo que hizo Raúl Jiménez en esos meses de recuperación dice más sobre su carácter que cualquier gol que haya marcado. No se rindió, no desapareció, no dejó que el miedo tuviera la última palabra. Trabajó, paso a paso, con la paciencia que la situación exigía y con la determinación que lo había llevado desde Tepeji del Río hasta la Premier League. Hubo momentos de duda, sin duda. Hubo días difíciles que nunca van a aparecer en ninguna historia oficial. Pero el resultado fue el que pocos se atrevían a garantizar. Raúl Jiménez volvió a jugar al fútbol. La vuelta no fue sencilla. Después de una lesión así, el cuerpo necesita tiempo para encontrar su ritmo, y la cabeza necesita todavía más. Los primeros partidos de regreso fueron cuidadosos, de menor intensidad, con la máscara protectora que visualmente marcaba lo que había pasado, pero que también era un símbolo de resistencia. Poco a poco, los minutos fueron aumentando. Los goles volvieron. La confianza volvió. Y con todo eso volvió también la pregunta sobre cuál era el siguiente capítulo de esta historia. Esa pregunta tomó una dirección inesperada cuando el Wolverhampton comenzó a transitar un proceso de reconstrucción que afectó a muchos de sus jugadores más importantes. El club que había competido en Europa y que había sido la casa perfecta para Jiménez empezó a moverse en una dirección diferente, con cambios de técnico, cambios de filosofía y una plantilla que necesitaba ser renovada. En ese contexto, el nombre de Jiménez volvió a circular en el mercado, y la dirección que tomó fue, para muchos, sorprendente. En 2023, Raúl Jiménez firmó con el Fulham, otro club de la Premier League, en una transición que marcaba un cambio de escenario pero no necesariamente un descenso de nivel. El Fulham de Marco Silva era un equipo en crecimiento, con ambiciones claras dentro de la Premier League, y con la intención de pelear en la zona media-alta de la tabla. Para Jiménez era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de demostrar que el accidente era un capítulo superado y que su nivel como delantero seguía siendo el de alguien que podía marcar diferencias en el mejor campeonato del mundo. Las primeras temporadas con el club londinense mostraron a un Jiménez que seguía siendo un delantero de referencia, capaz de anotar goles importantes, de generar peligro con su presencia, de ser el punto al que el equipo miraba cuando necesitaba resolver una situación complicada. Y en paralelo con todo esto, había otra historia que corría por un carril diferente y que generaba preguntas igualmente complejas: la historia de Jiménez con la selección mexicana. La selección de México durante los años de mayor plenitud europea de Jiménez vivió sus propios procesos turbulentos. Los ciclos mundialistas pasaban sin que el equipo lograra dar el salto definitivo en la competición internacional. El quinto partido, esa frontera que la selección mexicana nunca ha podido cruzar en un mundial, seguía siendo una pared inamovible. Y Jiménez, como figura principal del ataque nacional, estuvo inevitablemente en el centro de las conversaciones sobre por qué no se lograba ese avance. Las críticas no fueron suaves. En algunos momentos la prensa mexicana y una parte de la afición señalaron a Jiménez como parte del problema, cuestionando si su rendimiento con el club se traducía de igual manera con la camiseta verde. Era una discusión cargada de emociones y no siempre de rigor analítico, pero era una discusión real que el jugador tuvo que atravesar. El Mundial de 2018 en Rusia fue tal vez el momento de mayor visibilidad de Jiménez con la selección, en un contexto donde México logró una de sus mejores actuaciones grupales en años recientes. El triunfo ante Alemania en el debut del torneo fue un momento histórico que el país entero celebró
y Jiménez fue parte de ese momento como figura del ataque. Pero la ronda de 16, el quinto partido que siempre llega y siempre detiene a México, volvió a ser el límite. La eliminación ante Brasil cerró el capítulo ruso con la misma conclusión de siempre. Llegó hasta ahí y no más. Para Jiménez, que ya entonces era uno de los delanteros más reconocidos del país en el exterior, esa derrota tenía un sabor particular, porque uno podía preguntarse si había una ventana más pequeña de la que parecía para que México diera ese salto, y si él estaría ahí cuando se abriera. El Mundial de 2022 en Qatar llegó en un momento complicado para Jiménez. La recuperación de la fractura de cráneo todavía era un factor presente, el ritmo de competición no era el ideal, y la selección mexicana llegó al torneo con una preparación cuestionada y una expectativa que no se correspondía del todo con la realidad del plantel. Lo que ocurrió en Qatar fue para el fútbol mexicano una de las experiencias más difíciles en décadas. La eliminación en la fase de grupos por diferencia de goles en el peor momento posible. México no pasó a octavos, la primera vez en mucho tiempo que eso ocurría. Y Jiménez, como figura del equipo, volvió a estar en el centro de una conversación que esta vez tenía un tono diferente al de otras ocasiones. Ya no era la decepción habitual del quinto partido, era algo más profundo, más doloroso, más difícil de procesar. Lo que siguió a Qatar en términos de relación entre Jiménez y la selección es una historia que todavía se está escribiendo. Las convocatorias, la presencia, el rol dentro del esquema, la competencia con jugadores más jóvenes que empujan desde abajo, todo eso configura un escenario donde Jiménez ya no es simplemente el titular indiscutible que fue durante años, sino una figura que tiene que competir por su lugar y demostrar que sigue siendo el delantero que el equipo necesita. Es una situación incómoda para cualquier jugador que ha sido la referencia máxima de un equipo durante una década, pero también es una situación que dice mucho sobre el estado de madurez de un futbolista, cómo reacciona cuando el trono ya no es automático. Y fue precisamente en ese contexto donde el nombre de Jiménez volvió a aparecer vinculado a un movimiento que nadie anticipaba, el regreso a México. Después de años en Europa de haberse establecido como el delantero mexicano más importante en el fútbol del viejo continente en su generación, Raúl Jiménez tomó la decisión de regresar al América, el club donde todo comenzó, en el invierno de 2025. El anuncio fue uno de los momentos más comentados del fútbol mexicano en ese año. Para algunos, era el cierre perfecto de un círculo. El chico que salió del América para conquistar Europa regresaba a casa por su propio pie, como el mejor que pasó por ese club en mucho tiempo. Para otros era la señal de que el ciclo europeo había llegado a su fin antes de lo esperado. Para Jiménez, la decisión tenía una dimensión que ninguno de esos análisis capturaba por completo. El regreso al América no fue una retirada suavizada ni una forma de terminar la carrera en modo de baja intensidad. El Jiménez que regresó a la Liga MX era un delantero de 33 años que todavía tenía goles en las piernas, experiencia acumulada en los escenarios más exigentes del mundo y una inteligencia futbolística que ninguna lesión ni ningún accidente había podido erosionar. Lo que cambió fue el escenario. Y en el escenario de la Liga MX, donde los nombres grandes del fútbol mexicano son tratados con una mezcla de idolatría y expectativa que el fútbol europeo no reproduce, el regreso de Jiménez generó una vibración particular en el ambiente futbolístico nacional. Sus primeros partidos de regreso en la Liga MX mostraron a un jugador diferente al que había partido hace más de una década, pero diferente en el sentido de la madurez y no del declive. El dominio del juego sin pelota, la capacidad de crear espacios para los compañeros
el olfato goleador que se activa en momentos precisos sin necesitar tocar el balón 20 veces por partido. Todo eso seguía intacto. Y los goles llegaron. No en avalancha, pero llegaron con la consistencia de alguien que sabe exactamente lo que hace y para qué lo hace. En el contexto de la Liga MX, ese tipo de rendimiento tiene un peso diferente al que tendría en la Premier League, porque el campeonato mexicano tiene sus propias lógicas, sus propias exigencias y sus propios momentos de gloria que no tienen que compararse con ningún otro para ser válidos. La afición del América recibió a Jiménez con la calidez que se reserva para los hijos que regresan, pero también con la exigencia que el club siempre ha depositado en sus figuras, porque en el América no alcanza con el pasado, hay que demostrar en el presente. Y Jiménez, lejos de rehuir esa exigencia, la abrazó como parte del desafío que había elegido aceptar al regresar. Cuando Raúl Jiménez ha hablado sobre su carrera, lo ha hecho con una claridad que sus palabras reflejan directamente. En una entrevista que concedió durante su etapa en el Wolverhampton, cuando le preguntaron sobre los años difíciles en el Atlético de Madrid, no buscó excusas. Fueron años complicados, no tuve los minutos que necesitaba y eso te afecta, pero también aprendí muchísimo de estar en un club así, de ver cómo trabajan los mejores jugadores del mundo todos los días. Eso no tiene precio. La declaración revelaba a un jugador que procesó la frustración sin convertirla en amargura, que extrajo aprendizaje incluso de una situación que objetivamente fue difícil. Esa capacidad de resignificar las experiencias adversas es una de las marcas más claras de su carácter. Sobre el accidente, Jiménez habló en varias ocasiones con una honestidad que no buscaba dramatizar, pero que tampoco minimizaba la gravedad de lo que había vivido. En una entrevista posterior a su regreso a las canchas, admitió: «Hubo momentos en que no sabía si iba a volver a jugar, y tuve que hacer las paces con esa posibilidad. Pero también tuve claro desde muy temprano que si el cuerpo me lo permitía, iba a intentarlo. No podía imaginar mi vida sin el fútbol». Esas palabras revelan algo fundamental sobre Jiménez. Su relación con el juego no es la de alguien que lo hace por obligación o por dinero. Es la de alguien para quien el fútbol es una parte constitutiva de la identidad. Quitarle el fútbol no sería quitarle el trabajo, sería quitarle algo mucho más esencial. Cuando le preguntaron sobre la selección mexicana y las críticas recibidas en distintos momentos de su carrera internacional, Jiménez respondió sin ponerse a la defensiva: «Entiendo que cuando las cosas no salen bien, los delanteros somos los primeros en recibir las críticas. Eso forma parte de la posición. Lo que yo puedo hacer es seguir trabajando, seguir intentando dar lo mejor. Los resultados no siempre dependen de uno solo, pero la actitud sí». Esa respuesta, lejos de sonar a frase ensayada, sonaba a convicción genuina, a la de alguien que ha aprendido que en el fútbol la narrativa pública raramente captura la complejidad real de lo que ocurre adentro de un equipo, pero que tampoco desperdicia energía peleando contra esa narrativa. En otra ocasión, hablando sobre el regreso al América y lo que significaba para él volver a la Liga MX después de tanto tiempo en Europa, Jiménez fue directo. Volver al América era algo que siempre tuve en mente para algún momento de mi vida. No sabía cuándo, pero cuando se dio la oportunidad y sentí que era el momento correcto, no lo dudé. Este club me dio todo al principio. Sentí que era el lugar donde quería estar en esta etapa. La declaración no sonaba a resignación ni a segunda opción. Sonaba a elección. A la decisión de un jugador que tiene suficiente perspectiva como para entender que los escenarios tienen tiempos y que el tiempo de regresar a casa puede ser tan válido y tan significativo como el tiempo de partir.
Sobre el uso de la máscara protectora después del accidente, un tema que generó mucha atención mediática en su momento, Jiménez respondió con una serenidad que ya entonces resultaba notable. Es algo que haces para protegerte. El cerebro es lo más importante que tenés. Si para seguir jugando tengo que usar la máscara, la uso sin pensarlo 2 veces. Lo que no voy a hacer es dejar de jugar por miedo. Esta declaración revelaba una mentalidad que va más allá del futbolista. Es la de alguien que ha tenido que confrontar su propia vulnerabilidad de la manera más directa posible y que salió de esa confrontación con más claridad, no con menos. Finalmente, en una de las últimas entrevistas que concedió antes del cierre de este análisis, cuando le preguntaron qué quería que la gente recordara de su carrera cuando todo terminara, Jiménez tomó un momento antes de responder. Que nunca me rendí, que cada vez que algo salió mal intenté dar vuelta a la situación. No siempre lo logré, pero lo intenté siempre. Es una respuesta que resume mejor que cualquier estadística lo que ha sido la trayectoria de este jugador. Una historia de resistencia constante ante las circunstancias adversas, narrada no a través de los triunfos fáciles, sino a través de los momentos donde hubiera sido más sencillo rendirse y sin embargo se eligió seguir. La historia de Raúl Jiménez es, en muchos sentidos, la historia del fútbol mexicano en el exterior durante las últimas 2 décadas, llena de promesas, atravesada por dificultades que a veces vienen del contexto y a veces del propio jugador, marcada por momentos de gloria genuina y por frustraciones que duelen porque el potencial siempre estuvo ahí. Lo que distingue a Jiménez dentro de esa historia es la persistencia, la capacidad de seguir adelante cuando el guión indicaba que era el momento de bajar los brazos. Y eso, independientemente de los títulos ganados o los goles marcados, es lo que lo convierte en una figura que el fútbol mexicano difícilmente va a reemplazar en el corto plazo. En los comentarios de sus últimos partidos con el América, miles de aficionados han expresado posiciones encontradas. Hay quienes ven en su regreso la culminación natural de una carrera extraordinaria, el cierre digno de un ciclo europeo que vale la pena celebrar. Hay quienes se preguntan si todavía tiene el nivel para competir en el máximo nivel del fútbol mexicano, si el rendimiento sostenido durante una temporada completa va a confirmar que la decisión de regresar fue la correcta. Y hay quienes simplemente lo observan, con esa mezcla de respeto y curiosidad que genera siempre alguien que ha vivido todo lo que Jiménez ha vivido, preguntándose cómo termina este último capítulo. La pregunta que queda abierta, la que el tiempo tendrá que responder, es si estamos viendo a un jugador que todavía puede ser determinante en el fútbol mexicano, o si el regreso al América es el inicio de una despedida que se extenderá más allá de lo que cualquiera puede anticipar hoy. El cuerpo, la cabeza y la competición tienen sus propias respuestas para esa pregunta, y ningún análisis externo puede adelantarlas. Lo que sí puede decirse con certeza es que la trayectoria de Raúl Jiménez merece ser mirada en su totalidad, con todos sus claroscuros, y no reducida a ninguno de sus capítulos por separado, porque cada uno de esos capítulos, incluidos los más dolorosos, forma parte de una historia que todavía no escribió su última línea. Si querés seguir explorando las historias de los delanteros mexicanos que han marcado época en el fútbol internacional, te dejamos otra historia que no te podés perder, la de Javier Hernández. Otro 9 que también cargó el peso de una generación sobre sus hombros y cuyo recorrido tiene más puntos en común con el de Jiménez de lo que parece a primera vista. ¿Estamos viendo en el regreso de Jiménez al América la segunda vida de un grande o simplemente el principio de una despedida más larga de lo esperado? El tiempo tendrá la última palabra.